están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. En Argentina, el presidente Javier Milei busca redefinir los principios económicos del país sudamericano a través del Pacto de Mayo. El Grupo Libertad y Democracia ha expresado su profunda preocupación por la convocatoria a elecciones en Venezuela para el 28 de julio. La candidata de la oposición, María Corina Machado, acusó al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de convalidar los atropellos del dictador Nicolás Maduro. En España, la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados aprobó una modificación a la ley de amnistía que favorece al líder separatista catalán Carles Puigdemont en los delitos de terrorismo y alta traición. La primera noticia nos lleva a Argentina, donde el Pacto de Mayo anunciado por el presidente Javier Milei representa un intento audaz del gobierno que desea establecer un nuevo contrato social mediante un consenso de 10 puntos que redefine los principios económicos del país. Este pacto busca la participación de gobernadores, expresidentes y líderes políticos en un acuerdo que aborda reformas laborales y tributarias. El Pacto de Mayo, anunciado por el presidente de Argentina, Javier Milei, representa una audaz apuesta del gobierno buscando establecer un nuevo contrato social mediante un consenso de 10 puntos que pretende redefinir los principios económicos del país. Este pacto, que se plantea firmar el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, simboliza no solo un homenaje a la formación del primer gobierno patrio, sino que busca ser una alternativa para conseguir acuerdos para llevar adelante los cambios necesarios para Argentina. La convocatoria de Milei a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a unirse a este acuerdo es un movimiento estratégico diseñado para superar divisiones y consolidar un frente unido en torno a reformas económicas fundamentales. Estos 10 puntos abarcan desde la inviolabilidad de la propiedad privada hasta la apertura al comercio internacional, pasando por reformas laborales, tributarias, previsionales y políticas, con el objetivo de reducir el gasto público, promover el trabajo formal y reintegrar a Argentina en el mercado global. Este pacto busca también una redistribución más equitativa de los recursos nacionales y propone un debate sobre la utilización de los ingresos fiscales, lo que podría tener un impacto significativo en la administración del dinero público a nivel nacional y provincial. Además, plantea un desafío a la estructura actual de poder, colocando el debate económico directamente en manos de la primera línea de la política argentina. Con este enfoque, el gobierno de Milei intenta romper con el estancamiento y promover un cambio sustancial en la política económica del país, enfrentando la debilidad parlamentaria con un diálogo directo entre los principales actores políticos. La serie de encuentros programados para discutir el Pacto de Mayo en la Casa Rosada subraya la intención del gobierno de avanzar con sus objetivos económicos, marcando un antes y un después en la manera de abordar las reformas estructurales en Argentina. Por otro lado, el presidente argentino, Javier Milei, respaldó las medidas de ajuste que ha implementado desde que asumió el poder en diciembre del 2023 y estimó que la tasa de inflación ha disminuido, alcanzando cerca del 15% en febrero. Milei aseguró que en diciembre del 2023, al término del gobierno izquierdista de Alberto Fernández, la inflación en Argentina fue del 25.5% y en enero, tras su asunción presidencial, se redujo al 20.6%. Además, el mandatario comunicó que la administración de Fernández dejó reservas internacionales netas negativas de 11.000 millones de dólares, dejando al país al borde del colapso económico. Sin embargo, bajo su gestión ha logrado aumentar las reservas en unos 9.000 millones.
La crisis económica en Argentina es la principal preocupación de la población. La pobreza, recrudecida por las políticas izquierdistas de los Kirchner y de Fernández, afectan al 60% de los argentinos. Para enfrentar la crisis, el gobierno de Milei dispuso medidas urgentes como la devaluación del peso, la desregulación de los precios controlados y la eliminación de los subsidios a sectores como el transporte público y la energía. Se espera que estas medidas ayuden a disminuir la crisis económica y posicionen a Argentina como un país económicamente confiable para los empresarios e inversionistas extranjeros. Y en otras noticias, el Grupo Libertad y Democracia expresó en un comunicado su profunda preocupación por las elecciones en Venezuela programadas para el 28 de julio, coincidiendo con el natalicio de Hugo Chávez. En su pronunciamiento, el grupo pide abordar las amenazas percibidas a la integridad democrática en el país, especialmente en relación con las restricciones impuestas a figuras políticas opositoras significativas, como María Corina Machado. En un reciente comunicado, el Grupo Libertad y Democracia ha expresado su profunda preocupación por la convocatoria a elecciones en Venezuela programada para el 28 de julio, coincidiendo con el natalicio de Hugo Chávez. Este llamado resalta la importancia de abordar las amenazas percibidas a la integridad democrática en el país, particularmente en relación con las restricciones impuestas a figuras políticas opositoras significativas, como María Corina Machado, quien fue inhabilitada del proceso electoral a pesar de haber obtenido un apoyo considerable en elecciones previas. La exclusión de candidatos opositores y la selección de fechas simbólicamente asociadas con el chavismo son vistas como maniobras que buscan minar la equidad y la libertad del proceso electoral venezolano. En ese contexto, el grupo ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el gobierno venezolano, con el objetivo de asegurar un retorno genuino a la democracia y el respeto por los principios democráticos y los derechos humanos. Además, el Grupo Libertad y Democracia ha solicitado a organismos multilaterales y a gobiernos internacionales, incluido el de los Estados Unidos, que impongan o reintegren sanciones contra el régimen de Maduro, en respuesta a lo que consideran violaciones flagrantes de los acuerdos de Barbados, compromisos previamente establecidos entre el régimen y la oposición venezolana. Este pronunciamiento subraya la importancia de no reconocer las elecciones convocadas bajo estas condiciones, ni validar sus resultados, como una medida contra la perpetuación de la opresión en Venezuela. Por ello, el Grupo Libertad y Democracia insta a la solidaridad internacional y a la acción conjunta para defender los valores democráticos y promover elecciones libres y justas en el país, enfatizando que permitir la manipulación del proceso electoral sería equivalente a respaldar la opresión que actualmente enfrenta el pueblo venezolano. El comunicado lleva la firma de expresidentes como Mario Abdo de Paraguay, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Jeanine Áñez de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Juan Guaidó de Venezuela, entre otros. Continuamos en Venezuela, donde ante una multitud de personas en el estado de Mérida, la candidata de la oposición, María Corina Machado, indicó que el dictador Nicolás Maduro ha perdido el apoyo de la población. Agregó que el régimen sabe de esta situación desde el 22 de octubre del 2023, tras el triunfo contundente de Machado en las elecciones primarias. El régimen sabe que perdieron la calle, que perdieron la gente. El 22 de octubre se ratificó eso. Esa Venezuela que se veía triste, apagada, a principios del año pasado, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Despertamos, ¿verdad? ¿Y saben por dónde le empezamos a despertar? Aquí en Mérida. Esta señora me llevó a mí a 12 municipios en 2 días y medio. Y cada uno era más impresionante que el anterior.
Y el país decía, ¿pero qué está pasando en Mérida? Y después decíamos, eso que vimos en Mérida irá a pasar en otras partes. Y toda Venezuela se fue contagiando de esta esperanza, porque nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos unidos en las bases y fuimos derribando todas esas divisiones que estos 25 años de desgracia y devastación nos puso. Y en este contexto, la respuesta de María Corina Machado, candidata de la oposición venezolana, a los comentarios del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, demuestra su firmeza y determinación en la lucha por la democracia en Venezuela. Al cuestionar la declaración de Lula sobre su inhabilitación política, que indicó que en lugar de quedarse llorando debería nombrar a otro candidato para las elecciones, Machado resalta su compromiso con la participación activa de la oposición y su rechazo a ser excluida injustamente del proceso político por parte del régimen de Nicolás Maduro. En sus redes sociales, María Corina Machado afirmó que lucha por hacer valer el derecho de millones de venezolanos a elegir a su representante, lo que destaca su papel como defensora de la democracia en un país que vive en una constante represión por parte de la dictadura de Maduro. Además, Machado resaltó que Lula está convalidando los atropellos de un autócrata como Maduro, que viola la Constitución y el Acuerdo de Barbados que el presidente de Brasil decía apoyar. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció que se celebrarán las próximas elecciones el próximo 28 de julio, donde, debido a su inhabilitación, no podrá participar María Corina Machado. De esta manera nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Con el desarrollo de la información en Informe Diario. Y esta vez nos vamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump ha desafiado directamente al presidente Joe Biden, invitándolo a un debate. Esta propuesta surge después de que Trump arrasara en las primarias republicanas y en medio de los cuestionamientos a Biden por el mal manejo de la economía, la migración y el deterioro de su salud mental. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un desafío directo al mandatario Joe Biden, instándolo a un debate, cuando sea y donde sea, sobre temas cruciales para la nación. Esta propuesta se presenta luego de que Trump arrasara en las primarias republicanas y su última contendiente, Nikki Haley, dejara la carrera. Ahora, todo parece indicar que Biden y Trump se enfrentarán en las elecciones generales, con un gobierno de Biden muy impopular y con serios cuestionamientos sobre su salud mental. Trump expresó en su plataforma Truth Social la importancia de debatir los asuntos vitales que enfrenta Estados Unidos, enfatizando que tal evento sería beneficioso para el país. El exmandatario sugiere su disposición a debatir bajo cualquier circunstancia, incluso bajo la dirección del Comité Nacional Demócrata o la Comisión de Debates Presidenciales, a los cuales se refirió críticamente. El llamado de Trump a Biden muestra el inicio de su campaña con miras a un enfrentamiento directo con el actual presidente. Además, Trump ha prometido ofrecer una respuesta rápida al discurso del Estado de la Unión de Biden, subrayando su deseo de confrontar y debatir las políticas del actual gobierno directamente. Ahora, la campaña de Trump se prepara para uno de los enfrentamientos más importantes en la historia electoral estadounidense, en un momento con una alta inflación en Estados Unidos, una grave crisis migratoria, una invasión de Rusia en Ucrania, enfrentamientos por grupos terroristas en Medio Oriente, desestabilización en África, un acercamiento de China con Putin y Corea del Norte, y América del Sur intentando salir del socialismo del siglo XXI.
Nos vamos hasta España, donde la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados aprobó la ley de amnistía negociada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya para favorecer a los independentistas. Esta acción ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la coherencia y transparencia del proceso legislativo. En España, la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados aprobó la ley de amnistía negociada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, para favorecer a los independentistas. Esta acción ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la coherencia y transparencia del proceso legislativo. En un contexto de crisis por corrupción para el PSOE, debido al caso Koldo, este acuerdo ha generado escepticismo y desconfianza. Inicialmente, el PSOE había asegurado que no modificaría la ley, pero los cambios introducidos para favorecer al líder separatista catalán Carles Puigdemont, especialmente en relación con delitos de terrorismo y alta traición, contradicen esas afirmaciones. La falta de claridad sobre los detalles del acuerdo y la ausencia de debate público sobre los cambios comprometen la transparencia del proceso democrático. La norma incluirá todos los delitos de terrorismo cometidos, solamente quedando excluidos lo que es conforme al derecho internacional, por lo que se estarán saltando el Código Penal español para aplicar el de la Unión Europea. Asimismo, la limitación de la traición solo a casos de uso de la fuerza efectiva e incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas en invasiones, según reveló El Mundo, levantan sospechas de que el acuerdo está diseñado para satisfacer todas las demandas de Carles Puigdemont, comprometiendo la imparcialidad y la equidad de la legislación. Además, la modificación relacionada con la devolución de multas impuestas durante el proceso independentista catalán, solo excluyendo infracciones muy graves, plantea interrogantes sobre la equidad en la aplicación de la ley y sugiere que algunos individuos se benefician selectivamente de la amnistía, como son los 3 hijos de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña. En este contexto, la falta de transparencia en el proceso socava la confianza en las instituciones gubernamentales y genera dudas sobre la integridad de Pedro Sánchez y sus aliados. Seguimos en España. La diputada del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó al Partido Socialista Obrero Español y la ley de amnistía impulsada por el gobierno. Indicó que esta iniciativa es corrupta porque significa que es el pago para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Llevamos días escuchándoles decir a los proponentes de esta iniciativa parlamentaria que les repugna la corrupción. Nos repugna la corrupción, pero amnistiamos la corrupción y además convivimos con muchísima facilidad con ella. Eso es lo que demuestran en estas últimas semanas. Y sí, porque el Partido Socialista nos dice que es incompatible con la corrupción, que le repugna, pero lo que han hecho es que su poder esté indisolublemente unido a la corrupción. Fíjese qué coincidencia. El mismo que introdujo a Koldo los pasillos del poder socialista, el diputado Santos Cerdán, es el que ha negociado todos los detalles de esta ley. Para repugnarles la corrupción hay que reconocer que se sienten bastante cómodos desde el Partido Socialista con ella, especialmente en esta ley, porque estamos ante una ley corrupta. Una ley corrupta porque es el pago. El pago es el efecto, es la transacción que ustedes tienen que hacer para seguir ostentando el poder. Por lo tanto, aquí de lo que hablamos es de la ambición de un hombre que se quiere mantener en el poder a cualquier precio, y este es cualquier precio. Y por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, indicó que el gobierno de Pedro Sánchez está cada día más acorralado por el caso Koldo. Además, criticó la ley de amnistía recién aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados debido a que cubrirá delitos de terrorismo y de malversación de dinero público. Escuchemos sus declaraciones. A las preguntas que muchos de vosotros me habéis trasladado al respecto de la situación de mi país, tanto por la amnistía de los delitos de corrupción, de terrorismo y contra la integridad territorial de España, como por la corrupción política en el Gobierno que tristemente ya ha llegado a la Fiscalía Europea. Dos asuntos que van de la mano en mi país. En uno,
se hurta dinero público y en otro se hurtan derechos. Hoy, un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Un gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho. Eso es la amnistía. Nos separamos por unos instantes en esta edición de Informe Diario. Volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. De los deportes en Informe Diario. Los dejamos con Stephanie Álvarez y el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que República Dominicana será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026, que se celebrarán entre la última semana de julio y la primera semana de agosto. Así lo informó Luis Mejía Oviedo, quien es presidente de Centro Caribe Sports. Los Juegos de Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto, según informaron Marcos Oviedo y José Monegro, presidente del comité organizador del evento. La elección de esta fecha se realizó considerando el progreso en la preparación del evento y los calendarios del Comité Olímpico Internacional. Estos juegos son especialmente significativos al coincidir con el centenario de la fundación del Centro Caribe Sports, la entidad deportiva más antigua de la región, encargada de la realización del certamen. Los Juegos de Santo Domingo 2026 contarán con la participación de más de 30 deportes y se espera que muchos de ellos sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos del 2027. República Dominicana, con experiencia en la organización de eventos deportivos, prevé la participación de más de 6,000 atletas y alrededor de 100,000 visitantes. En fútbol, Sportivo Luqueño de Paraguay y Danubio de Uruguay clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de derrotar por la mínima diferencia en su visita al Guaraní paraguayo y el Wanderers uruguayo, respectivamente. En un partido entre equipos paraguayos, Sportivo Luqueño venció a Guaraní por 1-0 en la primera fase de la Copa Sudamericana. El único gol del partido fue anotado por Diego Agustín Fernández a los 86 minutos, aprovechando un rebote. El encuentro se disputó en el Estadio Defensores del Chaco, donde ambos paraguayos protagonizaron un enfrentamiento parejo. En otro partido, pero ahora de clubes uruguayos, Danubio logró una victoria importante de visita al derrotar 1-0 a Wanderers y clasificar por segundo año consecutivo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El momento difícil de Wanderers y la presión sobre su entrenador Alejandro Capuzzo por los malos resultados habrían influido en el desempeño del equipo. Ahora, Sportivo Luqueño y Danubio esperan el sorteo de la fase de grupos en la Copa Sudamericana, que será el próximo 18 de marzo. El ciclista colombiano Santiago Buitrago, del equipo Bahrain Victorious, logró una destacada victoria en la cuarta etapa de la París-Niza. La etapa finalizó en Montbrully, donde Buitrago superó al australiano Luke Plapp por 10 segundos. Con esta victoria, Santiago Buitrago ascendió impresionantes 21 puestos en la clasificación general y se ubicó en la segunda posición. El ciclista colombiano de 24 años expresó su sorpresa y satisfacción por el resultado, destacando que no esperaba ganar la etapa, pero se sintió en buena forma durante la carrera. Buitrago, ganador en el Giro de Italia y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, manifestó su deseo de seguir buscando éxitos a nivel World Tour.
Además, destacó la labor de su compañero de fuga, Luke Plapp, y el buen trabajo del equipo Bahrain Victorious. La próxima etapa de la París-Niza contará con un recorrido de 193 kilómetros entre Saint-Sauveur de Montagut y Sisteron. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del equipo EF Education Easy Post, tuvo una destacada actuación en la tercera etapa de la Tirreno Adriático, la cual tuvo un recorrido de 225 kilómetros desde Volterra hasta Gualdo Tadino. Aunque Carapaz quedó rezagado en la clasificación general debido a los resultados de la contrarreloj individual, se destacó en la etapa al liderar el pelotón en el ascenso al Cascacastalda, contribuyendo al trabajo de su equipo, y además esta acción le permitió al ciclista ecuatoriano pasar en primer lugar en el puerto de montaña, convirtiéndose en el nuevo líder de esta clasificación. Richard Carapaz, quien fue ganador del Giro de Italia en 2019, continúa mostrando su calidad como ciclista y su compromiso con el equipo EF Education Easy Post en competiciones importantes como la Tirreno Adriático. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con la información en esta edición de Informe Diario. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como TVL en español y para más información escanea el código QR que aparece en sus pantallas. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.